Comúnmente analizamos los datos en una forma tabular, prácticamente como si fueran una hoja de cálculo de Excel. Sin embargo, en algunas ocasiones, dependiendo del contexto y de si los datos tienen una estructura subyacente de red, nos conviene analizarlos utilizando grafos. Un ejemplo clásico de una de estas ocasiones es justo cuando tenemos datos de redes sociales. En este video explicaré qué es un grafo y algunas de sus aplicaciones más comunes desde una perspectiva de ciencia de datos. Además, veremos cómo crear grafos utilizando la librería de NetworkX, tal vez la librería más utilizada cuando hacemos análisis de redes con Python. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Los grafos los podemos definir muy matemáticamente, sin embargo aquí vamos a adoptar un enfoque pragmático. Vamos a definir los grafos a través de ejemplos, a través de aplicaciones de los grafos desde una perspectiva de ciencia de datos. Y estas aplicaciones, estos contextos van a estar asociados en particular al transporte de pasajeros, a análisis geoespaciales de ciudades, a una aplicación de logística en particular con el contexto de supermercados y obviamente el ejemplo clásico del análisis de redes sociales. En particular vamos a ver una aplicación de detección de comunidades. Ahora vamos a empezar mostrando qué es un grafo utilizando el ejemplo del transporte de pasajeros. En particular, un grafo tiene un primer componente o primeros componentes que son los vértices. Estos vértices dentro de este contexto representarían las ubicaciones o las diferentes direcciones de una ciudad en donde un usuario podría solicitar un servicio de un taxi. Obviamente estas diferentes direcciones o ubicaciones pues tendrían que estar unidas, por ejemplo, con calles. En este caso, formalmente a este componente de los grafos se les llama aristas y estas aristas establecen una relación entre los nodos, es decir, conectan direcciones en este caso. Esta dirección está conectada tal vez con una calle, con esta dirección está conectada con esta dirección está conectada con esta. En este caso nosotros tenemos un grafo no dirigido, es decir, las calles no tienen sentido. Sin embargo, para muchas aplicaciones se requiere trabajar con direcciones en las conexiones, con direcciones en las aristas. Entonces nosotros podríamos pasar justo para este contexto de un grafo no dirigido a un grafo dirigido, donde efectivamente las aristas tienen una flechita, tienen una dirección, donde sí efectivamente la dirección A se conecta con la dirección B, en este sentido, pero no hay una calle o no hay un sentido que conecte la dirección B con la dirección A, al menos no directamente. Entonces, ahora tenemos efectivamente nuestras direcciones, nuestras ubicaciones conectadas con aristas dirigidas y a esto se le conoce como digrafo o grafo dirigido. Ok, ahora comúnmente cuando estamos utilizando alguna aplicación de transporte de pasajeros relativamente inteligente, estas te dan un aproximado del tiempo de llegada de un origen a un destino y también te dan la distancia que aproximadamente recorrerás a lo largo de tu viaje. Entonces, normalmente las aristas también podrían tener asociada, ya sea puede ser una distancia o también podría ser el tiempo aproximado de llegada de un punto a otro punto. Todo dependerá del contexto de para qué estemos utilizando nosotros nuestro grafo. En este caso, nosotros podríamos asignarles una cierta distancia. Vamos a decir que el punto A está conectado con el punto B y que hay una distancia de 9. Esto, si lo interpretáramos, podríamos ponerle que es, por ejemplo, 900 metros. Y el punto A está conectado con el punto F con una distancia de 5. Por ejemplo, podríamos nosotros decir que esa distancia de 5 es 500 metros. Y así sucesivamente para cada una de las aristas. Tenemos nuestras aristas ponderadas. Y en este caso se dice que estamos trabajando con un grafo dirigido, ponderado o
pesado. También se llega a utilizar ese término. Entonces ya tenemos aquí un grafo que nosotros construimos a partir de distancias, conectando diferentes direcciones a través de aristas, a través de calles. Ahora, normalmente un problema al que se enfrentan empresas que se encargan de transportar a pasajeros es seleccionar la ruta más corta de un punto a otro punto. En particular, vamos a asumir que nosotros queremos partir del punto A y que queremos llegar al punto E. Para eso, dentro de nuestro grafo, nosotros tenemos la información que nos podría ayudar a construir la ruta más corta entre esos dos vértices. Nosotros podríamos adoptar una estrategia hasta cierto punto voraz y decir, si estoy en este punto, si estoy en el vértice A, pues debo seleccionar la calle o la arista que tiene una ponderación de 5, dado que es la arista que tiene un peso menor y yo quiero reducir la distancia de todas las calles que conformen mi viaje. Sin embargo, si analizamos un poquito más, tal vez nos convenga seleccionar esta arista que nosotros tenemos por acá, dado que sí, efectivamente tiene una distancia mayor, no obstante, esa nos va a permitir tomar un atajo. En este caso llegaríamos de la ubicación A a la B y acá tenemos nuestro atajo de justo 200 metros, por ejemplo. Y también podremos tomar esta arista que tiene un peso relativamente bajo. Y finalmente tomaríamos esta arista de 11 para llegar justo a nuestro destino. Y así nosotros podríamos seleccionar o encontrar la ruta más corta. Obviamente para encontrar este tipo de rutas existen diferentes algoritmos, dado que efectivamente es un problema muy común con el cual nos enfrentamos. Ahora vamos a analizar otra aplicación que está altamente relacionado, pero el problema es ligeramente diferente. Vamos a asumir que estamos en un contexto de logística y que queremos distribuir productos y que nosotros tenemos un almacén base y a partir de este almacén salen pequeños camioncitos con los productos de nuestra empresa, por ejemplo, refrescos. Y nosotros queremos distribuir estos productos a diferentes supermercados y las ubicaciones de estos supermercados bien podrían ser los vértices de nuestros grafos. Y obviamente cada uno de estos vértices podría tener diferentes formas de llegar y así como lo hicimos anteriormente, las aristas en este caso representarían igual los potenciales caminos de un supermercado a otro supermercado y obviamente habrá supermercados que puedan ser alcanzables a través de diferentes caminos. Y en este caso, lo que nosotros nos gustaría tener es justo un camino que parta de la base donde salga nuestro camioncito con los refrescos y vaya visitando cada uno de los supermercados. Por ejemplo, podemos partir de la base A, llegar al supermercado E y después al F y después pasar otra vez por el vértice A y después ir al supermercado D. Pero aquí notaron, di una vueltita. A lo mejor esa vuelta que estoy dando yo ahí, pues eso no implica que sea una ruta óptima, dado que estoy recorriendo el camino varias veces. Yo quisiera encontrar un camino donde exclusivamente visite una y solo una vez cada uno de los supermercados y además que la distancia de ese camino efectivamente sea la mínima. ¿Para qué? Para reducir el tiempo de la distribución de los productos y reducir el costo, dado que los camioncitos usan gasolina o diésel. Entonces, una solución a este problema podría ser justo esta que tenemos nosotros aquí. Debo hacer mención aquí, también estamos trabajando con un grafo ponderado. Aquí existe una cierta distancia de K a B, por ejemplo. Simplemente en este caso la omití. Ok, entonces como podemos ver aquí, efectivamente tenemos un camino donde cada uno de los vértices, cada uno de los supermercados es visitado al menos una vez y al parecer efectivamente este camino tiene la distancia más corta. Y lo otro que tenemos aquí es que este camino justo arranca en A, vamos visitando todos los supermercados y efectivamente vuelve a llegar a la base. Sale el camión con todos los refrescos y llegaría idealmente sin refrescos, dado que ya los habría distribuido entre todos los supermercados. Ahora, resulta que también este problema es un problema muy común. De hecho,
tiene un nombre, se le llama el problema del agente viajero. Sin embargo, en este caso, nosotros lo contextualizamos a la distribución de los productos. Y dado que este problema es extremadamente común, se han desarrollado múltiples estrategias para resolverlo, que eventualmente veremos algunas de esas estrategias dentro de este canal. Ok, ahora vamos a introducir la siguiente aplicación, en este caso de análisis geoespacial asociado a ciudades en particular de Estados Unidos. En particular aquí los nodos que podemos ver aquí con diferentes colores, pero todos en forma de círculo. Estos vértices representan ciudades y las aristas son conexiones entre las ciudades. Además, el tamaño del vértice está indicando la población que tendría cada una de las ciudades. Y en este caso, solo se están mostrando aristas que podrían tener un flujo relativamente alto a partir de un cierto umbral. Y con esto, muy probablemente, nosotros podríamos mostrar cuáles son las rutas más importantes y de qué ciudades a qué ciudades. Y debo hacer mención, de hecho, estos puntos están mapeados a una coordenada X y a una coordenada Y, es decir, a una latitud y a una longitud. Y en particular, aquí podemos ver este subgrafo que nosotros tenemos aquí corresponde a ciudades de California. Y acá podemos ver, de hecho, ciudades que están cerca de Nueva York. Y acá podemos ver ciudades que están cerca de Texas. Y efectivamente sí podemos hacer este mapeo de estos puntos, de estos nodos, de estos vértices a nuestro mapa. Y nos está dando una cierta información geoespacial. Ahora, otro tipo de análisis que nosotros podríamos hacer es el análisis de redes sociales. De hecho, este grafo tan complejo que nosotros estamos viendo aquí es un grafo que corresponde a 4039 contactos de Facebook. Y estos contactos tienen entre sí 88.234 conexiones. Entonces, este ya es un grafo relativamente grande. De hecho, por eso podemos ver tanta cantidad de vértices y una gran cantidad de aristas. De este tipo de grafos se puede extraer muchísima información. Alguna información relativamente descriptiva, por ejemplo, cuál es el promedio de conexiones que tiene cada contacto, que en este caso es de 43.7. Tal vez nos podría interesar sacar la mediana, que corresponde a 25 contactos. Tal vez nos podría interesar el diámetro de la red, que en este caso el diámetro de una red es la distancia más corta entre los nodos o vértices más distantes. Y otra característica que nosotros podríamos sacar, de hecho una característica mucho más avanzada, es la detección de comunidades. De una forma muy abstracta, una comunidad de una red social que está representada a través de un grafo corresponde a aquellos contactos que están más interconectados entre sí y que sí podrían tener algunas conexiones con otros nodos, con otros contactos. Sin embargo, entre sí tienen una mayor cantidad de conexiones. Por ejemplo, podríamos ver diferentes comunidades asociadas a países. Tal vez los nodos de un cierto país formen una comunidad. Todos los connacionales estarían más interconectados. Efectivamente, muchos de esos contactos podrían tener contactos con gente de otros países. Sin embargo, muy probablemente tengamos comunidades asociadas a los diferentes países, simplemente por las mismas circunstancias. Y de hecho, lo que nosotros estamos viendo en este grafo tan bonito son las diferentes comunidades que se encontraron. Aquí podemos ver que hay una tendencia a puntos de color azul, acá podemos ver que hay una tendencia a puntos de color verde, acá tenemos una tendencia a puntos de color rosita. Entonces efectivamente se están detectando ahí ciertos cúmulos, ciertas comunidades. Ahora debo hacer mención, este grafo, estos datos son efectivamente reales, los datos los descargué justo de esta referencia que tengo aquí y esta visualización que estamos presentando aquí forma parte del tutorial oficial de NetworkX, que es justo la librería que vamos a empezar a estudiar con este video. De hecho, debo hacer mención, de hecho, debo indicarles, este es el primer video de una serie de videos que tendremos donde nos enfocaremos en el análisis de redes. Este es un video introductorio. Posteriormente veremos algoritmos muy interesantes para extraer
información muy importante de redes, de grafos. Y esta librería, creo yo, es la que predomina. Existen otras librerías de análisis de grafos o de análisis de redes, sin embargo, NetworkX, creo yo, es la librería predominante. Ahora vámonos a Google Colab para empezar a familiarizarnos con esta librería, en particular cómo crear y visualizar grafos, al menos visualizaciones relativamente básicas. Vamos a crear tanto grafos no dirigidos como grafos dirigidos o digrafos, y obviamente para eso vamos a utilizar NetworkX, la cual típicamente se importa con el apodo de NX, con el apodo de NX. Y también vamos a importar Matplotlib, porque les comento, NetworkX se apoya de Matplotlib para hacer visualizaciones básicas de los grafos. A raíz de eso la estamos importando. Ahora, primero vámonos enfocando en los grafos no dirigidos. Realmente para crear un grafo es extremadamente sencillo, solo generamos una instancia de graph. Y en este caso esta instancia la estoy llamando yo grafo. Y a partir de ahí le agregamos los nodos. En este caso estoy agregando 4 nodos que estoy identificando yo con los nombres de 4 personas: María, Luis, Claudia y Pedro. Y a partir de ahí estamos agregando las aristas con el método addEdge. Y para agregar una arista es muy sencillo, solo tenemos que poner los 2 nodos que queremos interconectar. En este caso estamos interconectando a María y a Luis, a María y a Claudia, a Luis y a Pedro y María. Y dado que quería hacer un ejemplo relativamente completo, también estamos trabajando con un grafo ponderado, un grafo que tiene pesos, que sus aristas tienen pesos asignadas. Y en este caso yo le estoy poniendo aquí 4, 10, 2 y 3. Estoy asumiendo que el peso indica el número de años que María y Luis han tenido una relación de amistad, por ejemplo. Entonces, en este caso ya definimos nosotros nuestro grafo y a partir de aquí podríamos extraer algunas características básicas. Por ejemplo, el número de nodos, el número de aristas. Ahorita es muy sencillo ver tanto cuántos nodos tenemos y cuántas aristas tenemos. Sin embargo, recuerden, normalmente podríamos trabajar con una gran cantidad de vértices y de aristas y normalmente es algo que quisiéramos ver tan rápido como creamos nuestro grafo o tan rápido como cargamos el grafo a partir de un archivo. Y obviamente nosotros podemos extraer la lista de vértices y la lista de aristas, porque normalmente tú podrías, como parte de tu análisis, hacer un recorrido por todas las aristas o un procesamiento por todos los vértices para encontrar ciertas características. Entonces, rápidamente esto se puede hacer muy fácil utilizando NetworkX y obviamente una de las características principales es la visualización del grafo. De hecho, esto brinda muchísima información cuando estamos nosotros analizando este tipo de datos. Sin embargo, visualizar grafos es algo verdaderamente complejo, sobre todo cuando tienes una gran cantidad de nodos. A raíz de eso, NetworkX hace uso de algoritmos bastante especializados para definir una posición adecuada para cada uno de los vértices, de forma que podamos ver la estructura subyacente de esa red. Y este posicionamiento de cada uno de los vértices lo hace utilizando justo este método de Spring Layout. Y les comento, de hecho es un algoritmo bastante interesante que es aleatorio. A raíz de eso aquí le estoy poniendo yo una semilla para que siempre me muestre la misma visualización, pero obviamente puedo poner diferentes semillas o no poner una semilla y cada vez que ejecute este código me va a generar una diferente visualización. Esto es algo que en algunos casos hacemos porque pues, tal vez la primera visualización no nos gustó y queremos ver si otra visualización nos ayuda un poquito más a entender la estructura de los datos. Y después de ahí extraemos los pesos de las aristas y nos preparamos para visualizar nuestros vértices y visualizar las etiquetas de las aristas. Y noten, en ambos casos utilizamos las posiciones que fueron calculadas por este algoritmo interesante que les digo y también le pasamos la información obviamente de los grafos. Acá estamos indicando que nuestros vértices van a mostrar efectivamente su etiqueta asociada que corresponde al nombre de las personas que tenemos y también vamos a indicarle cuáles van a ser los pesos que se van a asignar a cada una de esas aristas. Y así de fácil nosotros ya tenemos aquí la estructura de nuestro grafo donde podemos ver claramente que Pedro está conectado con Luis y Pedro está conectado con María, pero que Pedro no está conectado con Claudia y podemos ver el peso
de cada una de estas aristas. En realidad, estas gráficas serían bastante complejas de obtener si no tuviéramos a NetworkX. Afortunadamente tenemos a NetworkX, que ya tiene estas librerías para la visualización de los grafos. Ahora, en el caso de los grafos dirigidos o digrafos, en realidad es bastante transparente, bastante natural trabajar con digrafos utilizando NetworkX. Y lo único que tendríamos que hacer es, en lugar de utilizar graph, utilizamos dgraph. Y con eso ya tenemos nosotros aquí el digrafo. Y los nodos se agregan exactamente de la misma forma. Y las aristas se agregan exactamente de la misma forma. Sin embargo, aquí, como estamos trabajando con un grafo dirigido, si nosotros ponemos aquí el vértice origen de María al vértice destino de famoso o famosa, efectivamente aquí estamos también definiendo la dirección de la arista. Y si nosotros quisiéramos definir una arista que va de famosa a María, tendríamos que hacer digrafo at edge, famosa, y después tendríamos que poner María. Entonces aquí efectivamente el orden que nosotros pongamos en la asignación de la arista es importante porque estamos trabajando con un digrafo. De ahí en más, todo es exactamente lo mismo, al menos en términos sintácticos. Y aquí cambié un poquito el contexto. Aquí estoy asumiendo que estamos creando un grafo que estaría asociado, por ejemplo, a una red social del tipo Twitter, donde nosotros tenemos una relación que efectivamente tiene una cierta dirección. Tú puedes darle follow o seguir a otro nodo para ver sus publicaciones, pero si ese nodo o ese otro vértice no te sigue a ti, él no ve tus publicaciones. Entonces ahí sí hay una relación de dirección, una relación dirigida. A raíz de eso metí 3 nodos de personas, digamos, normales, María, Luis y Claudia, y metí un nodo que yo asumí que era el famoso o la famosa, ¿no? En particular. Y en este caso, María sigue a la famosa o el famoso, Luis sigue a la famosa o el famoso y Claudia sigue a la famosa o el famoso. Y al momento que nosotros hacemos la visualización, utilizando exactamente el mismo código que teníamos anteriormente, podemos ver aquí nuestra arista dirigida y la estructura completa del grafo. En realidad, el análisis de redes es algo extremadamente importante que tiene muchísimas aplicaciones. Y debo hacer énfasis, este es el primer video de una serie de videos que sacaremos dentro de este canal de análisis de redes utilizando Python. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez, hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para para pa pa para